Te levantas a las 5 de la mañana, trabajas 10 horas seguidas, regresas a casa rendido y al final del mes apenas logras cubrir las cuentas. Mientras tanto, existen personas que generan más dinero mientras duermen que tú, desgastándote día tras día. Y no es cuestión de suerte ni de un talento extraordinario. Todo se reduce a entender un principio esencial que la sociedad te mantiene oculto a toda costa. Porque la verdad es simple, pero brutal. Quien se mata trabajando enriquece a quien se mata pensando. Desde pequeños, el sistema educativo te ha moldeado para ser un empleado obediente, nunca para comprender cómo funciona la verdadera creación de riqueza. Nietzsche lo expresó con claridad. No hay hechos, solo interpretaciones. Y la interpretación del trabajo que te han inculcado no es la tuya, es la que beneficia a tus explotadores. Mientras tú aplaudes tu sacrificio y glorificas el sudor en tu frente, alguien más calcula las ganancias que ese mismo sudor produjo para su bolsillo. Y ahí está la cruda realidad. Trabajar duro no te da libertad, te hace funcional para quienes ya la tienen asegurada. La meritocracia, esa narrativa tan repetida, es quizás la más peligrosa de nuestra época. Parece justa, parece noble, pero en verdad es un mecanismo de control perfectamente diseñado. Te hicieron creer que existe una línea recta entre esfuerzo y recompensa, que el mundo premia a los que más se dedican. Y esa ilusión tan bien construida mantiene a miles de millones esforzándose sin descanso, mientras una pequeña élite recoge la cosecha del trabajo ajeno. Mira con atención la realidad que tienes alrededor, pero hazlo sin los filtros ideológicos que te han impuesto. ¿Quiénes son los que trabajan con mayor intensidad física? Obreros de la construcción bajo el sol ardiente, trabajadores rurales, que madrugan y se acuestan extenuados, empleados de fábrica cumpliendo turnos interminables, repartidores que pedalean kilómetros, personal de limpieza que deja impecables los espacios ajenos. Todos ellos se desgastan, sudan, consumen sus fuerzas y ponen lo mejor de sí cada día. El resultado económico: salarios mínimos, apenas lo suficiente para cubrir lo básico, nunca lo suficiente para escapar de la rueda. Ahora, observa quienes están en el otro extremo: empresarios, inversionistas, especuladores financieros. ¿Acaso se rompen el lomo trabajando físicamente? Por supuesto que no. Y aquí está la trampa. El sistema meritocrático solo parece funcionar en los peldaños más bajos de la jerarquía. Allí donde el esfuerzo es obligatorio, donde hay que sacrificarlo todo para, con suerte, saltar de la miseria absoluta a la pobreza digna. Pero cuando escalas en esa pirámide, el juego cambia radicalmente. En la cima ya no gana quien se esfuerza más, gana quien se posiciona mejor. Lo que define el éxito es tener acceso a contactos estratégicos, a información privilegiada, a redes que multiplican el poder y, sobre todo, a activos que producen ingresos sin depender del esfuerzo directo. Y mientras tanto, la educación formal perpetúa esta gran farsa. Te prepara para ser un engranaje eficiente, jamás para ser un dueño inteligente. En la escuela te enseñaron lo justo para ser útil, nunca lo suficiente para ser libre. Te mostraron matemáticas para sumar y restar tu salario, pero jamás para comprender la magia destructiva o liberadora del interés compuesto. Te dieron historia en dosis mínimas, solo para aprobar exámenes, pero no para entender cómo se configuran en verdad las estructuras de poder que gobiernan el mundo. Lo que sí te inculcaron, sin fallar, fue obediencia, puntualidad y conformidad. Virtudes perfectas para el trabajador subordinado, pero letales para el pensador independiente. Jung observó que lo que nos molesta en los demás puede guiarnos al autoconocimiento, y lo que debería encender tu ira es esto: toda tu dedicación ejemplar se traduce en riqueza para quienes jamás han experimentado la rutina extenuante que tú soportas. La meritocracia
esa palabra que tanto se celebra, no premia el mérito, premia la posición. Y mientras tú te desgastas compitiendo por las migajas con otros trabajadores, quienes realmente disfrutan de los beneficios están completamente fuera de esa competencia. Desde arriba, lo más perverso de esta narrativa es que descarga toda la responsabilidad sobre el individuo. Si no avanzas, es porque no lo intentaste lo suficiente. Si vives endeudado, es porque te faltó disciplina. Si no asciendes, es porque no supiste demostrar tu valor. Esta lógica borra cualquier análisis crítico del sistema que realmente decide quién gana con tu esfuerzo. Es como jugar un juego donde las reglas cambian a medida que avanzas, pero en el que te convencen de que cualquier derrota siempre es culpa tuya. El trabajo agotador no está diseñado para maximizar la productividad, sino para minimizar la capacidad de cuestionar. Una sociedad donde las personas se levantan temprano, cumplen 10 o más horas diarias y llegan a casa exhaustas es una sociedad dócil, incapaz de organizarse ni de rebelarse. Quien dedica toda su energía al trabajo carece de la fuerza mental para analizar estructuras, estudiar alternativas o impulsar movimientos que desafíen al orden establecido. Es un mecanismo de control social disfrazado de virtud productiva. Y no es casualidad. Cada vez que, a lo largo de la historia, las masas trabajadoras han tenido tiempo libre real, surgieron revoluciones, movimientos sociales, transformaciones que amenazaron las jerarquías. La élite encontró una solución elegante: mantener a todos demasiado ocupados para pensar. El exceso de trabajo no es un efecto colateral del capitalismo, es un instrumento cuidadosamente diseñado para preservar el orden. Observa cómo la cultura glorifica al adicto al trabajo, al que presume de no tener vacaciones, de trabajar 70 horas por semana, como si eso fuera un acto heroico. Pero no es heroísmo, es autoexplotación disfrazada de virtud. Y lo irónico es que quienes más aplauden esta devoción obsesiva son precisamente los que se benefician de ella. Es una propaganda brillante que convierte el masoquismo laboral en un trofeo moral. Y todo esto comienza en la educación. Desde la infancia somos condicionados a aceptar horarios rígidos, a obedecer sin cuestionar, a competir con nuestros compañeros en lugar de cooperar contra el sistema, a recibir recompensas mínimas a cambio de nuestros mayores esfuerzos. Es conductismo aplicado a escala social, moldear comportamientos para que produzcan sin detenerse a reflexionar. Schopenhauer ya lo intuyó: el hombre puede hacer lo que quiera, pero no puede querer lo que no desea. Y ese deseo, trabajar duro, ser un buen empleado, buscar la estabilidad, fue programado en ti por un sistema que no busca tu libertad, sino tu utilidad. Desde pequeño te repitieron la promesa: estudia mucho, saca buenas notas y conseguirás un buen trabajo. Pero, ¿qué significa realmente un buen trabajo? Significa ser un esclavo con mejores condiciones, cadenas más cómodas y una celda un poco más amplia. En otras palabras, intercambiar horas de tu vida por apenas lo necesario para sobrevivir y seguir trabajando. Eso no es libertad, es esclavitud con beneficios. Cuando te entregas a esa rutina de esfuerzo incesante, no desarrollas pensamiento crítico, no te queda tiempo para explorar la filosofía, estudiar economía, analizar la historia o comprender la psicología social. Te vuelves intelectualmente vulnerable, dependiendo de lo que dicen los medios corporativos, los políticos al servicio del capital y los expertos que legitiman el sistema que los alimenta. Es analfabetismo funcional disfrazado de productividad. Las matemáticas de la explotación son tan simples como crueles. Por cada real que recibes, generas entre 5 y 15 para tu empleador. Esa brecha no es un premio justo ni un riesgo empresarial compensado. Es una apropiación sistemática del fruto de tu esfuerzo. Tú eres el motor que produce, pero ellos se quedan con casi toda la energía que generas. Imagina un ejemplo concreto: un vendedor en una tienda de ropa que logra ventas por $50,000 al mes. ¿Cuál es su salario? Apenas $350. ¿Dónde quedó el restante? Van directos al dueño,
que quizá esté de viaje en Europa mientras el empleado suda en el calor de la tienda. El trabajo se hace, pero quien recibe la verdadera recompensa ni siquiera está presente. Es un parasitismo económico sofisticado, repetido en todos los sectores. Obreros que fabrican cientos de piezas diarias y reciben migajas. Ingenieros que crean innovaciones revolucionarias mientras las empresas acumulan millones gracias a sus ideas. Incluso médicos y abogados que, trabajando en hospitales y bufetes, generan un valor que supera con creces lo que reciben. Lo perverso es que, a pesar de esta evidente injusticia, el sistema te programa para agradecer. Al menos tienes trabajo, te dicen, y tú, agotado, acabas aceptando como si la alternativa a la explotación fuera la muerte, cuando en realidad lo que debería existir es una justa participación en lo que ayudas a construir. Lo más perverso de todo es que esta maquinaria de explotación logra convencerte de agradecer la oportunidad de ser explotado. Agradece tener trabajo, repiten, como si la única alternativa a la explotación fuera la nada absoluta. Dirigo Nofer advirtió que la estupidez es un enemigo más peligroso que el mal, porque los estúpidos no sospechan, no cuestionan, aceptan sin titubear cualquier narrativa revestida de autoridad. Y la narrativa aquí es clara. Trabaja duro, acepta las migajas y siéntete afortunado. Pero la estupidez de la que hablamos no es falta de inteligencia, sino incapacidad de percibir que te están robando sistemáticamente. Cuanto más competente eres, más valioso te vuelves para el sistema y más riqueza generas para otros. La excelencia profesional no te libera, te convierte en un esclavo más eficiente. Te enorgulleces de tu disciplina, de tu competencia, de tu lealtad, sin notar que con cada logro estás financiando la opulencia de quienes jamás comparten realmente tu sacrificio. Lo irónico es que muchos trabajadores defienden este sistema con uñas y dientes, atacando a cualquiera que lo critique. Tachan de flojo, de envidioso o de resentido a quien se atreve a exponer la trampa. Han sido tan bien condicionados que se transforman en guardianes voluntarios de su propia prisión. Es el síndrome de Estocolmo aplicado a la economía. Los explotados terminan amando al explotador, justificando su abuso y rechazando a quienes intentan abrirles los ojos. Mientras tanto, el exceso de trabajo no solo desgasta el cuerpo, asesina lentamente la mente, te roba la capacidad de pensar alternativas, de imaginar futuros distintos, de cultivar talentos únicos. Es un homicidio gradual de tu individualidad, convirtiéndote en una pieza reemplazable, en una maquinaria que nunca se detiene. Cuando toda tu energía vital se gasta en enriquecer a otros, no queda nada para construir tu propio destino. El estrés crónico inunda tu organismo de cortisol, y esa sustancia, mantenida en exceso durante años, destruye neuronas en el hipocampo, la región que sostiene la memoria y el aprendizaje, debilita el sistema inmunitario, acelera el envejecimiento celular y reduce tu capacidad de pensar con claridad. En otras palabras, trabajar en exceso no solo te desgasta físicamente, te hace biológicamente menos inteligente y más vulnerable. Es como quemar tu propia casa para calentar la de otro. Y lo más trágico es que también aniquila la creatividad. Cuando tu cerebro está ocupado en tareas repetitivas, plazos rígidos y procedimientos interminables, ya no queda espacio para la innovación, para cuestionar métodos o para imaginar salidas. Te conviertes en un autómata eficiente, pero despojado de aquello que podría liberarte. El tiempo es el único recurso verdaderamente limitado. Una vez gastado, nunca vuelve. Y cuando entregas 10 horas diarias al trabajo, sumando el transporte, los preparativos y el cansancio acumulado, lo que te queda de atención plena apenas son un par de horas. Y ese fragmento es insuficiente para estudiar lo que te interesa, desarrollar habilidades nuevas, crear proyectos propios o simplemente reflexionar sobre tu vida. Así, el sistema no solo compra tu esfuerzo, también te arrebata
arrebata la posibilidad de construirte a ti mismo. Jung decía que uno no alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino volviendo consciente la oscuridad. Pero, ¿cómo despertar esa conciencia si siempre estás demasiado agotado para mirarte por dentro? El exceso de trabajo se convierte en un anestésico contra el autoconocimiento. Te mantiene en un estado de sonambulismo existencial, cumpliendo órdenes externas, mientras tu dirección interna nunca llega a desarrollarse. Y no acaba ahí. La fatiga crónica no solo reduce tu rendimiento físico, también anula tu capacidad de juzgar con claridad. Personas cansadas toman peores decisiones, son más fáciles de manipular, más propensas a aceptar abusos como si fueran normales. Por eso los jefes prefieren a los empleados sobrecargados. Son más dóciles, menos rebeldes, más dispuestos a aceptar lo que en condiciones normales rechazarían de inmediato. El trabajo excesivo no destruye solo al individuo, arrasa también con sus relaciones. Cuando no tienes energía, no puedes sostener conversaciones profundas, ni disfrutar actividades placenteras, ni enfrentar conflictos emocionales complejos. Las relaciones se vuelven superficiales, utilitarias, basadas en conveniencia y no en autenticidad. Es una soledad disfrazada de vida productiva, un aislamiento existencial presentado como éxito laboral. La supuesta estabilidad que ofrece el empleo tradicional es en realidad una prisión psicológica muy bien decorada. Te da lo justo para sobrevivir, nunca lo suficiente para prosperar. Es como vivir en una celda cómoda, no mueres, pero tampoco vives plenamente. El salario fijo se convierte en un grillete invisible, generando una dependencia total. Crees que es seguridad, pero en verdad es fragilidad absoluta. En cualquier momento puedes ser despedido, ya sea por una crisis económica, por un cambio tecnológico, por una reestructuración empresarial o simplemente porque un gerente decidió recortar gastos. Y toda tu existencia depende de decisiones tomadas por personas a las que ni conoces y que no sienten ningún interés por tu bienestar. Lo más perverso de esta supuesta estabilidad laboral es que impide el desarrollo de las habilidades verdaderamente necesarias para sobrevivir y prosperar. Un salario mensual fijo que llega pase lo que pase, adormece la mentalidad emprendedora. No aprendes a vender, no desarrollas múltiples fuentes de ingresos, no adquieres inteligencia financiera real. Te vuelves dependiente de un sistema que, llegado el momento, puede descartarte sin piedad. Esa rutina laboral, levantarte a la misma hora, desplazarte al mismo lugar, realizar las mismas tareas, volver de la misma forma, ver los mismos programas, dormir a la misma hora, actúa como una hipnosis colectiva. Te da la ilusión de estar viviendo, cuando en realidad estás atrapado en una repetición mecánica y sin sentido. Schopenhauer lo describió con crudeza. Cada hombre confunde los límites de su propio campo de visión con los límites del mundo. Y el trabajador tradicional vive limitado por una rutina que le ciega cualquier alternativa. No puede imaginar otra vida, no porque no exista, sino porque jamás ha tenido el tiempo ni la energía para explorarla. Esta es la consecuencia real de la supuesta seguridad, una atrofia progresiva de la capacidad de adaptación e innovación. Cuando todo es predecible y regulado desde fuera, se pierden las habilidades más fundamentales: gestionar la incertidumbre, crear soluciones originales, aprovechar oportunidades inesperadas, asumir riesgos calculados. Te entrenan para ser un experto en cumplir órdenes, pero completamente incompetente para dirigir tu propia vida. Y no solo se trata de habilidades prácticas. La estabilidad también genera conformismo intelectual. Cuando sabes que tu sueldo está asegurado, aunque sea pequeño, ¿para qué incomodarte cuestionando el sistema? ¿Para qué buscar un conocimiento que podría incomodar o generar conflicto?
Resulta más cómodo aceptar las explicaciones prefabricadas, seguir reglas establecidas y permanecer en la zona de confort de la ignorancia funcional. Esa aparente seguridad te roba lo más valioso, la oportunidad de pensar por ti mismo. La verdadera riqueza nunca proviene del esfuerzo físico ni de la acumulación de horas trabajadas. Proviene de construir, controlar y optimizar sistemas que generan valor incluso en tu ausencia. Los verdaderamente ricos jamás venden su tiempo y por dinero. Estructuran transacciones donde son los demás quienes entregan su tiempo, mientras ellos retienen la mayor parte del resultado. Esa es la diferencia esencial, estar dentro del juego o ser quien establece las reglas. Observa a cualquier persona realmente adinerada y verás la misma estructura repetida. Poseen activos que producen ingresos pasivos, propiedades que se alquilan solas, negocios que funcionan con empleados dedicados, inversiones que crecen gracias al interés compuesto, sistemas digitales que generan ventas a cualquier hora, patentes que producen regalías perpetuas. Mientras duermen, trabajan o disfrutan vacaciones, su dinero sigue multiplicándose, y no necesariamente porque sean maliciosos o crueles. Muchas veces es simple inteligencia estratégica aplicada a gran escala. Quien construye una empresa que aporta valor real, que emplea justamente y que resuelve problemas sociales, también genera un sistema beneficioso para todos. Pero la diferencia está en la proporción. El dueño recibe siempre mucho más, porque fue quien asumió el riesgo inicial, quien invirtió capital, quien estructuró la visión. La mentalidad es lo que separa radicalmente a ricos y pobres. Los pobres piensan en términos de tareas. ¿Cómo puedo trabajar más horas? ¿Cómo consigo un aumento? ¿Cómo reduzco gastos? Los ricos piensan en términos de sistemas. ¿Cómo puedo crear algo que funcione sin mí? ¿Cómo multiplico mi impacto? ¿Cómo convierto un problema en oportunidad de negocio? Nietzsche decía que el ser humano es algo que debe superarse, y lo que tienes que superar es justamente esa mentalidad de trabajador subordinado que fue instalada en ti. Superar significa trascender la necesidad de vender tu tiempo, evolucionar de simple ejecutor a creador de estructuras, pasar de ser un costo a ser el dueño de los resultados. El primer paso hacia esa transformación es revolucionar por completo tu relación con el riesgo. Los trabajadores buscan seguridad, estabilidad, previsibilidad. Los dueños aceptan la incertidumbre calculada porque saben que detrás de ella se esconde un potencial ilimitado. El empleado ansía garantías. El propietario crea sus propias garantías diseñando condiciones que producen resultados. Este cambio no es técnico, es mental, es un viraje de paradigma. Y claro, jamás te lo enseñaron en la escuela, porque la educación formal nunca tuvo como objetivo formar dueños. Su función fue siempre fabricar empleados competentes. Te dieron las herramientas justas para desempeñar funciones, pero nunca la inteligencia estratégica para diseñar estructuras. Te enseñaron a ser útil para otros, no a hacer que otros trabajen contigo o para ti. Este condicionamiento no es casual, es un mecanismo deliberado que mantiene la jerarquía funcionando a la perfección. Por eso, el miedo al fracaso paraliza a la mayoría, porque nunca los entrenaron para verlo como aprendizaje, sino como castigo. Y así, millones desperdician décadas enteras construyendo los sueños de otros, mientras los suyos se evaporan lentamente en la rutina. Lo más trágico ocurre cuando llega el final de la carrera laboral. A los 60, después de toda una vida de esfuerzo, descubres que tu competencia profesional sirvió para financiar la jubilación de otros, mientras tú sigues dependiendo de un salario para sobrevivir. Ese es el fracaso real, gastar tu vida en una cárcel de estabilidad ilusoria. Aquí aparece la pregunta clave. ¿Cuándo fue la última vez que comparaste el valor real que generas con lo poco que recibes a cambio?
Si este pensamiento te golpea, es porque en el fondo ya lo sabes. Basta de enriquecer a los demás mientras te contentas con migajas. Antes de marcharte, hazte esta pregunta con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que comparaste el valor real que produces con lo que recibes a cambio? Si la diferencia te incomoda, si algo en tu interior siente rabia o impotencia, entonces este mensaje ya cumplió su propósito: mostrarte la verdad que siempre estuvo frente a ti. Basta de construir fortunas para otros mientras tú sobrevives con las obras. Basta de aceptar como natural una ilusión colectiva que te mantiene atrapado en una rueda interminable. La riqueza no se crea con jornadas interminables de trabajo duro, sino con sistemas, visión estratégica y la valentía de romper el molde mental que te impusieron desde niño. Y esa transformación empieza aquí, cuestionando, compartiendo, despertando a quienes siguen dormidos. Porque este no es solo tu problema individual, es un engaño estructural que afecta a todos los que entregan su vida a cambio de cadenas disfrazadas de estabilidad. Si estas palabras te tocaron, si lograron abrir una grieta en tu programación, escribe tu opinión en los comentarios. Comparte este contenido con quienes más lo necesitan, porque cada mente que despierta es un ladrillo menos en la muralla del engaño. Y no lo olvides, toca la campana y suscríbete, porque aquí seguiremos compartiendo filosofías que no adormecen, sino que liberan.